el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 5 de marzo, día 64 de 365. Ama a Dios con todo. Bienvenidos a un nuevo día de nuestra aventura a través de la Biblia. Hoy nos sumergiremos en un mensaje central de fe. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Jesús nos recuerda que este es el mayor mandamiento y que de él depende todo lo demás. ¿Cómo podemos vivir este amor en nuestro día a día? Vamos a descubrirlo juntos en las lecturas del día de hoy. Números, capítulo 4, verso 1, hasta el capítulo 5, verso 31. Marcos, capítulo 12, versos del 18 al 37. Salmo 48, versos del 1 al 14. Y Proverbios, capítulo 10, verso 26. Me gustaría, antes de orar, hacer una aclaración importante. Ayer mencioné que los 4 evangelios fueron escritos por discípulos de Jesús. Y quiero explicar mejor a qué me refería. Cuando hablé de discípulos, no me refería solo a los 12 apóstoles, al equipo de Jesús, sino a los seguidores de Jesús que escribieron su mensaje. Nosotros sabemos que los apóstoles fueron 12 escogidos por Jesús: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Judas Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, quien después fue reemplazado por Matías. Sin embargo, los evangelios fueron escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De ellos, solo Mateo y Juan fueron parte de los 12 apóstoles de Jesús. Marcos no fue un apóstol de Jesús, pero fue un discípulo de Jesús, un discípulo de Pedro, y su evangelio recoge mucho de sus enseñanzas. Lucas tampoco fue un apóstol de Jesús, tampoco estuvo en el equipo de Jesús. Él era un médico y fue compañero de Pablo, quien investigó a fondo los relatos de Jesús. Así que con el evangelio de Lucas nosotros tenemos una perspectiva totalmente diferente. Así que cuando me refería a que los evangelios fueron escritos por discípulos, hablaba en un sentido amplio, refiriéndome a aquellos que siguieron a Jesús y que plasmaron su historia en la Biblia. Quiero darles las gracias a aquellos que están atentos en profundizar siempre en la palabra de Dios. Y no me he olvidado, también tengo que explicarles un poco acerca del nuevo libro que estamos leyendo, que es el libro de Números. Ahora sí, acompáñenme todos en una oración. Señor, hoy queremos amarte con todo lo que somos. Enséñanos a poner nuestro corazón en ti, a seguirte con fidelidad, a vivir reflejando tu amor en cada paso, en cada decisión, en cada acto de nuestra vida. Que tu palabra siga transformando nuestras vidas, siga sanando nuestros corazones, nos ayude a crecer en fe. Hoy quiero tomarme un momento especial para orar por todas las personas que están enfermas. Dios, hoy yo levanto en oración a cada persona que necesita tu toque sanador, que necesita que tu palabra vaya hasta donde ellos están y los sane. A quienes acaban de salir de una operación y están temerosos, dales una pronta recuperación y fortalece sus cuerpos. A los que acaban de despertar de un coma por mucho tiempo, renueva su cuerpo, su mente y todos sus signos vitales. A quienes están recibiendo quimioterapia, llénalos de esperanza, de resistencia, de fortaleza, que mientras ellos van recibiendo esa quimioterapia, tú vas sanando cada parte de su cuerpo y el cáncer se va de ellos y ellos reciben de tu sanidad total. A los que esperan resultados médicos, dale la paz y la confianza en ti de que tú estás en control de todo.
Creemos en tu palabra, que es medicina para nuestros huesos, como dice Proverbios 3:8. Así que confiamos en ti, que mientras más escuchamos tu palabra, más medicina vamos recibiendo de ti. Creemos en eso, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Y quiero enviarles todo mi cariño, mi ánimo, mi motivación a todos los que están batallando en este momento con una enfermedad. No se dejen, sigan luchando, no se resignen a esa enfermedad. Dios declara sanidad para nosotros. Aprendamos un poco sobre el libro de Números. Números, su propósito es describir la historia acerca de cómo el pueblo de Israel se preparó para entrar en la tierra prometida, cómo pecó y cómo fue castigado, y también cómo se preparó por segunda vez para entrar en la tierra de Canaán. Se presume que el escritor de este libro de Números es Moisés, y las personas claves de las que habla el libro de Números son Moisés, Aarón, Miriam, Josué, Caleb, Eleazar, Coré y Balaam. Números describe la trágica historia de la incredulidad de Israel. Esta narrativa sirve como una lección viva para el pueblo de Dios, donde podemos y debemos confiar en Dios porque Él nos ama y desea lo mejor para nosotros. Además, Números también nos muestra claramente la paciencia de Dios, ya que una y otra vez Él suspende su juicio y preserva a la nación. Sin embargo, su paciencia no se debe dar por sentada, porque el juicio vendrá. Así que debemos creer y también debemos obedecer. Al comienzo del libro de Números, la nación de Israel se encuentra al pie del monte Sinaí. El pueblo ya había recibido las leyes de Dios y estaba listo para ponerse en marcha, por lo cual se llevó a cabo un censo militar y más adelante el pueblo fue santificado, es decir, apartado para Dios. Sin embargo, pronto comenzaron las quejas. Primero se quejaron por la comida, luego por la autoridad de Moisés. Por esta rebeldía, Dios castigó a algunos, pero perdonó a la nación gracias a las oraciones de Moisés. Y bueno, no los voy a spoilear más, sino que vamos juntos a leer Números capítulo 4, verso 1. Entonces el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: registren los nombres de los miembros de la división coatita de la tribu de Leví por clanes y familias. Anoten en una lista a todos los hombres de 30 y 50 años que cumplan los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. Las responsabilidades de los coatitas en el tabernáculo tendrán que ver con los objetos más sagrados. Cuando el campamento sea trasladado, Aarón y sus hijos deben ser los primeros en entrar al tabernáculo para bajar la cortina interior y con ella cubrir el arca del pacto. Luego cubrirán la cortina interior con cuero de cabra de la mejor calidad y por encima del cuero pondrán una sola pieza de tela azul. Por último, colocarán las varas en su lugar para trasladar el arca. Luego extenderán una tela azul por encima de la mesa en la que se exhibe el pan de la presencia y sobre la tela pondrán los tazones, los cucharones, los frascos, las jarras y el pan especial. Después extenderán por encima de todo esto una tela escarlata y finalmente sobre la tela escarlata una cubierta de cuero de cabra de la mejor calidad. Luego colocarán las varas para transportar la mesa. Después cubrirán el candelabro con una tela azul junto con sus lámparas, las despabiladeras de las lámparas, las bandejas y los frascos especiales para el aceite de oliva. Luego pondrán por encima de los candelabros y sus accesorios un cuero de cabra de la mejor calidad y montarán todo el bulto sobre una estructura para transportarlo. Luego extenderán una tela azul por encima del altar de oro para incienso y recubrirán la tela con cuero de cabra de la mejor calidad. Después colocarán las varas para transportar el altar. Tomarán el mobiliario restante del santuario y lo envolverán en una tela azul. Lo cubrirán con un cuero de cabra de la mejor calidad y lo montarán sobre la estructura para transportarlo. Quitarán las cenizas del altar para los sacrificios y lo cubrirán con una tela púrpura. Colocarán todos los utensilios del altar,
los braseros, los tenedores para la carne, las palas, los tazones y todos los recipientes sobre la tela y los cubrirán con un cuero de cabra de la mejor calidad. Finalmente colocarán en su sitio las varas para transportarlo. El campamento estará listo para trasladarse cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el santuario y todos los objetos sagrados. Entonces los coatitas vendrán y transportarán todo al siguiente destino, pero no deberán tocar los objetos sagrados, pues morirían. Así que estos son los artículos del tabernáculo que los coatitas deben transportar. Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, será responsable del aceite del candelabro, el incienso aromático, la ofrenda diaria de grano y el aceite de la unción. Es más, Eleazar será responsable de todo el tabernáculo y de todo lo que hay en él, incluso del santuario y su mobiliario. Entonces el Señor le dijo a Moisés y Aarón: no permitan que los clanes de Coat lleguen a ser exterminados de entre los levitas. Hagan lo siguiente para que ellos no mueran cuando se acerquen a los objetos más sagrados. Aarón y sus hijos siempre deben entrar con los coatitas y se le asignará a cada uno lo que deba hacer o cargar. Los coatitas jamás deben entrar en el santuario a mirar los objetos sagrados ni por un instante. Si lo hacen, morirán. El Señor le dijo a Moisés: registra los nombres de los miembros de la división gersonita de la tribu de Leví por clanes y familias. Anota en una lista todos los nombres de los 30 y 50 años que cumplan los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. Los clanes de los gersonitas serán responsables del servicio en general para transportar cargas. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo en sí, junto con sus cubiertas, el revestimiento exterior de cuero de cabra de la mejor calidad y la cortina de la entrada del tabernáculo. También transportarán las cortinas de las paredes del atrio que rodean el tabernáculo y el altar, la cortina de la entrada del atrio, las cuerdas y todos los accesorios relacionados con su uso. Los gersonitas son responsables de todos estos objetos. Aarón y sus hijos dirigirán a los gersonitas en todos sus deberes, ya sea en el traslado de los accesorios o en otros trabajos, y también asignarán a los gersonitas la responsabilidad de lo que deberán transportar. Estos son los deberes asignados a los clanes gersonitas en el tabernáculo. Ellos son responsables ante Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Ahora, registra los nombres de los miembros de los clanes y familias de la división de los meraritas de la tribu de Leví. Anota en una lista todos los hombres entre 30 y 50 años que cumplan los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. Su única responsabilidad en el tabernáculo será transportar cargas. Ellos llevarán los soportes del tabernáculo, los travesaños, los postes y las bases. Asimismo, los postes para las paredes del atrio con sus bases, estacas y cuerdas, y los accesorios y todo lo necesario relacionado con su uso. Asígnale a cada hombre por nombre lo que debe transportar. Estos son los deberes de los clanes meraritas en el tabernáculo. Ellos son responsables ante Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Así que Moisés y Aarón y los demás jefes de la comunidad anotaron en una lista a los miembros de la división coatita por sus clanes y familias. La lista incluyó a todos los hombres entre 30 y 50 años que cumplían los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. El número total sumó 2.750. Este fue el total de hombres de los clanes coatitas que cumplían los requisitos para servir en el tabernáculo. Moisés y Aarón los anotaron tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Y también anotaron a la división de los gersonitas por sus clanes y familias, y la lista incluyó a todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplían los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. El número total sumó 2.630. Este fue el total de hombres de los clanes gersonitas que cumplían los requisitos para servir en el tabernáculo. Moisés y Aarón los anotaron tal como el Señor lo había ordenado.
También anotaron a la división de los meraritas por sus clanes y familias. La lista incluyó a todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplían los requisitos necesarios para el servicio en el tabernáculo. El número total sumó 3,200. Este fue el total de hombres de clanes meraritas que cumplían los requisitos necesarios para servir. Moisés y Aarón los anotaron tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Entonces, Moisés, Aarón y los jefes de Israel anotaron en una lista a todos los levitas por sus clanes y familias. Todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplían los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo y para transportarlo. Sumaban 8,580. Cuando registraron sus nombres, a cada hombre se le asignó su tarea y se le dijo que debía transportar tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Así se completó el registro tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Números capítulo 5. El Señor le dio las instrucciones a Moisés. Ordena al pueblo de Israel que saque del campamento a toda persona que tenga una enfermedad de la piel, o un flujo, o quien haya quedado ceremonialmente impuro por tocar un cadáver. Esta orden debe aplicarse de la misma manera a hombres y a mujeres. Sácalos para que no contaminen el campamento donde yo habito en medio de ellos. Entonces los israelitas hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés y sacaron a tales personas del campamento. Así que el Señor le dijo a Moisés: da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Si alguien del pueblo, sea hombre o mujer, traiciona al Señor al hacerle mal a otra persona, esta persona es culpable y deberá confesar su pecado, restituir completamente el daño hecho, más un 20% adicional, y darlo a la persona que perjudicó. Pero si la persona perjudicada está muerta y no hay ningún pariente cercano a quien pagarle el daño, el pago le pertenece al Señor y deberá dárselo al sacerdote. Además, el culpable llevará un carnero como sacrificio por el pecado y será purificado y hecho justo ante el Señor. Todas las ofrendas sagradas de los israelitas que lleven a un sacerdote le pertenecen a él. Cada sacerdote puede quedarse con todos los donativos sagrados que reciba. El Señor le dijo a Moisés: da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Supongamos que la esposa de un hombre se descarría y le es infiel a su marido y tiene relaciones sexuales con otro hombre sin que lo sepa su esposo ni nadie más. Ella se contaminó, aunque no hubo testigos y no fue sorprendida en el acto. Si su esposo siente celos y sospecha de ella y necesita saber si ella se ha contaminado o no, el esposo debe llevarla al sacerdote y también presentará por ella una ofrenda de 2 litros de harina de cebada. No debe mezclarse con aceite de oliva ni incienso, porque se trata de una ofrenda de celos para demostrar si ella es o no culpable. Entonces el sacerdote la presentará delante del Señor para que sea juzgada. Pondrá un poco de agua en el recipiente de barro y mezclará el polvo que tomó del piso del tabernáculo. Una vez que el sacerdote haya presentado a la mujer delante del Señor, le desatará el cabello y colocará en las manos de ella la ofrenda de prueba, es decir, la ofrenda de celos, para discernir si las sospechas de su esposo son justificadas. El sacerdote se pondrá frente a ella y sostendrá el recipiente de agua amarga que trae una maldición para quienes son culpables. Enseguida, el sacerdote pondrá a la mujer bajo juramento y le dirá: si ningún otro hombre ha tenido relaciones sexuales contigo y no te has descarriado, ni te has contaminado mientras has estado bajo la autoridad de tu esposo, que seas inmune a los efectos de esta agua amarga que trae la maldición. Pero si te has descarriado siendo infiel a tu marido y te has contaminado teniendo relaciones sexuales con otro hombre, en este momento el sacerdote pondrá a la mujer bajo juramento al decir que el pueblo sepa que la maldición del Señor cayó sobre ti cuando Él te haga estéril, al causar que tu útero se encoja y tu abdomen se hinche. Ahora, que esa agua que trae maldición entre en tu cuerpo y cause que tu abdomen se hinche y tu útero se encoja. A la mujer se le exigirá decir:
Sí, que así sea. Entonces el sacerdote escribirá las maldiciones en un trozo de cuero y luego las lavará para que caigan dentro del agua amarga. Hará que la mujer beba el agua amarga que trae la maldición. Cuando el agua entre en su cuerpo, si ella es culpable, le causará un sufrimiento amargo. Y después el sacerdote tomará la ofrenda de celos de la mano de la mujer y la alzará ante el Señor y la llevará al altar. Tomará un puñado de harina como porción simbólica, la quemará en el altar y le exigirá a la mujer que beba del agua. Si ella se ha contaminado siendo infiel a su marido, el agua que trae la maldición le producirá un sufrimiento amargo. Su abdomen se hinchará y su útero se encogerá, y su nombre se volverá una maldición entre su pueblo. Pero si ella no se ha contaminado y es pura, entonces saldrá ilesa y todavía podrá tener hijos. Esta es la ley ritual para lidiar con los celos. Si una mujer se descarría y se contamina mientras está bajo la autoridad de su marido, o si un hombre siente celos y sospecha que su esposa le fue infiel, el marido debe presentar a su esposa delante del Señor y el sacerdote aplicará esta ley ritual en su totalidad. El marido será inocente de toda culpa en este caso, pero su esposa será responsable por su propio pecado. En estos capítulos de Números 4 y Números 5, vemos un llamado a la santidad y al servicio a Dios. Los versos del 1 al 3 de Números 4 nos siguen mostrando el detalle con el que Dios ordenó el servicio en el tabernáculo. Dios establece instrucciones específicas para los levitas, instrucciones específicas para los coatitas, para los gersonitas y para los meraritas. Cada grupo tenía una tarea única y sagrada. Era cargar, desmontar y trasladar los elementos del santuario. Cada servicio que nosotros hacemos es importante para Dios. Cada uno de nosotros tiene una función en su reino. No se trata solo de hacer algo para Dios, sino de hacerlo con reverencia, hacerlo con obediencia, hacerlo tal y como Dios nos ha dicho que nosotros hagamos su servicio. El servicio a Dios no es una opción, es una respuesta de amor a su llamado. Dios nos ha salvado de tantas, nos ha entregado la vida eterna. ¿Cómo no vamos a servirle cada día de nuestras vidas? Uno de los detalles más impactantes de este pasaje es que los coatitas no podían tocar los objetos sagrados, ni siquiera verlos sin su cobertura. ¿Por qué? Porque morirían, dice Números 4:15. Entonces, esto nos muestra la seriedad con la que Dios toma su santidad. Y es que Dios no está buscando siervos talentosos, sino siervos disponibles, pero personas que reflejen su santidad. Muchas veces nosotros queremos servir a Dios a nuestra manera, pero este pasaje nos enseña que el servicio a Dios requiere obediencia y requiere santidad. No es solo el qué hacemos, sino cómo lo hacemos. Dios nos llama a apartarnos para Él, ser personas santas, servir con integridad y con un corazón puro. Así que evalúa tu corazón. Y en número 5, Dios da instrucciones sobre la purificación del campamento. Cualquier persona impura debía ser removida temporalmente para que el pueblo permaneciera santo. Además, se menciona la importancia de confesar los pecados y de hacer restitución cuando alguien haya sido perjudicado. Los versos del 5 al 8 de número 5, Dios incluyó la restitución como parte de su ley para Israel. Era un concepto único en esos días. Cuando alguien le robaba a otra persona, el culpable tenía que restituirle a la víctima lo que le había robado más intereses. Cuando nosotros le hagamos daño a otra persona, debemos arrepentirnos y restaurar la relación, pero hacer más que simplemente pedir disculpas. Hay que buscar la manera de mejorar las cosas y, si es posible, dejar a la víctima en una condición mejor de lo que estaba antes del incidente. Sé que es difícil, pero no es imposible. Si nosotros somos las víctimas de algún daño, debemos buscar la paz en vez de buscar venganza. Un corazón arrepentido es el primer paso para una vida transformada. Dios no busca perfección, Dios está buscando rendición. El pecado
contamina nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. No podemos vivir en impureza y esperar que Dios bendiga nuestras vidas. Cuando nosotros nos arrepentimos y hacemos una restitución, Dios nos restaura. Y me sorprendió mucho la parte final de número 5, que concluye con el ritual del agua amarga, que era una prueba para verificar la fidelidad en el matrimonio. Aunque este pasaje puede parecer duro, refleja una verdad clave. Dios valora la fidelidad y la pureza en el matrimonio. La integridad no es una opción para los que siguen a Cristo. Es el cimiento de nuestra relación con Dios y con los demás. La fidelidad en el matrimonio simboliza nuestra fidelidad a Dios. Así es como Él quiere que nosotros vivamos en pureza. Él quiere pureza en nuestro caminar. Evalúate hoy. ¿Estás sirviendo a Dios con santidad? ¿Hay algo en tu vida que necesite purificación? ¿Eres fiel a Dios en cada área de tu vida? Si no es así, hoy puede ser un día en el que te comprometas nuevamente con Dios y con su propósito. Él nos llama a vivir una vida de santidad, y la santidad con Dios sí es posible. Y también nos llama a servirle y a servirle con excelencia. Marcos capítulo 12, verso 18. Después se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos, que dicen que no hay resurrección después de la muerte, y le plantearon la siguiente pregunta. Maestro, Moisés nos dio una ley que dice que si un hombre muere y deja a una esposa sin hijos, su marido debe casarse con la viuda y debe darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda, pero también murió sin dejar hijos. El tercer hermano se casó con ella, y lo mismo sucedió con los 7, y aún no había hijos. Por último, la mujer también murió. Entonces, dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Y Jesús contestó, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. He tenido que parar para reírme un ratito porque me encantó la respuesta de Jesús. Y márcala ahí, el verso 24. El error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En ese sentido, serán como los ángeles del cielo. Ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitarán, ¿nunca han leído acerca de esto en los escritos de Moisés y en la historia de la zarza ardiente? Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron, Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es el Dios de los que están vivos y no de los muertos. Ustedes han cometido un grave error. Verso 28. Uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate y se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marca ese verso 30. Y el segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley religiosa respondió, bien dicho, maestro. Has hablado la verdad al decir que hay un solo Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y todo mi entendimiento y todas mis fuerzas y amar al prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios.
Y a partir de entonces, nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Tiempo después, Jesús estaba enseñando al pueblo en el templo y preguntó: ¿por qué afirman los maestros de la ley religiosa que el Mesías es hijo de David? Pues el propio David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu Santo, dijo: el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a todos tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Ya que David mismo llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? La gran multitud se deleitaba al escucharlo. Yo creo que el error continúa siendo el día de hoy que la gente no conoce las Escrituras. En este pasaje de Marcos, Jesús enfrentaba tres grandes temas: la resurrección, el mandamiento más importante y la identidad del Mesías. En cada respuesta, Él revelaba verdades profundas sobre Dios, sobre el reino y sobre nuestra relación con Él. Pero ¿qué sucede? Los saduceos, que no creían en la resurrección, intentaron atrapar a Jesús con una pregunta sobre el matrimonio en la vida eterna, y Jesús les responde con autoridad en Marcos 12:25. Les dice: cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se darán en matrimonio, y dice: serán como ángeles del cielo. Y aquí Jesús no solo corrige el pensamiento de ellos, sino que les muestra su error. No conocían las Escrituras, ni tampoco conocían el poder de Dios. Muchos podemos caer en lo mismo: saber de Dios, pero no experimentarlo. Amigos, la fe no es solo información sobre Dios, es una transformación por el poder de Dios. La resurrección no es un simple concepto teológico, es el núcleo de nuestra esperanza. No vivimos solo para esta vida. Si tú crees que todo se acaba acá, estás equivocado. Después de esta vida hay otra. Jesús nos recuerda que Dios es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Nuestra fe debe estar en su poder para darnos vida eterna. Ahora, quiero explicarles algo, porque cuando Jesús habla que los resucitados serán como ángeles del cielo, no está diciendo que al morir nos convertiremos en ángeles. Más bien explica que en la eternidad no habrá matrimonio ni habrá reproducción, porque nuestra vida será diferente. Será enfocada completamente en adorar y en tener comunión con Dios, para evitar cometer errores. Hay muchos que he escuchado decir: bueno, este ser querido falleció y ahora tengo un ángel en el cielo. No nos convertimos en ángeles cuando morimos. Los ángeles son seres creados por Dios, distintos a los seres humanos. Nosotros fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios, y en la resurrección recibiremos cuerpos glorificados. Y es lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, versos del 42 al 44. Pero seguiremos siendo humanos, no seremos ángeles. La resurrección es real. Jesús está respondiendo a los saduceos, a quienes no creían en la resurrección, y él afirma que la vida después de la muerte no es como la terrenal, sino como una nueva existencia en la presencia de Dios. Y la última parte del verso, donde dice que Dios no es un Dios de muertos, y luego dice que Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, lo que significa que ellos aún viven para Él. Esto confirma que la muerte no es el final y que hay vida después de la muerte en la presencia de Dios. Y luego, en los versos 30 y 31, cuando los maestros de la ley tratan de ponerle zancadillas a Jesús y le preguntan cuál es el mandamiento más importante, Él responde: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y aquí Jesús resume la esencia de toda la ley: el amor. No se trata de reglas, no se trata de rituales, sino de una relación basada en el amor genuino. ¿Estamos amando a Dios con todo nuestro ser? ¿Nuestro amor por los demás también refleja ese amor? El verdadero amor no es solo emoción,
es devoción. Y Dios nos llama a amar incluso cuando no sentimos ganas de hacerlo. Hay eternidad en el amor de Dios. Confía en la resurrección. No vivas solo para esta vida. Vive para la vida eterna también. Vive en el amor verdadero. Ama a Dios y ama a otros como a ti mismo. Ahora vamos a Salmos, capítulo 48. Qué grande es el Señor, cuán digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios, situada sobre su monte santo. Es alto y magnífico, toda la tierra se alegra al verlo. El monte de Sión, el monte santo, es la ciudad del gran rey. Dios mismo está en las torres de Jerusalén, dándose a conocer como su defensor. Los reyes de la tierra unieron sus fuerzas y avanzaron contra la ciudad. Pero al verla, se quedaron pasmados, se llenaron de miedo y huyeron. El terror se apoderó de ellos y se retorcieron de dolor como una mujer en parto. Los destruiste como a los poderosos barcos de Tarsis, que fueron despedazados por un potente viento del oriente. Habíamos oído de la gloria de la ciudad, pero ahora la hemos visto en persona. La ciudad del Señor de los ejércitos celestiales es la ciudad de nuestro Dios. Él hará que sea segura para siempre. Oh Dios, meditamos en tu amor inagotable mientras adoramos en tu templo. ¿Cómo lo merece tu nombre, oh Dios? Serás alabado hasta los extremos de la tierra. Tu fuerte mano derecha está llena de victoria. Que se goce la gente del monte de Sión. Que se alegre todas las ciudades de Judá a causa de tu justicia. Vayan a inspeccionar la ciudad de Jerusalén. Anden por ella y cuenten sus muchas torres. Fíjense en las murallas fortificadas y recorran todas las ciudadelas para que puedan describirlas a las generaciones futuras. Pues así es Dios. Él es nuestro Dios por siempre y para siempre, y nos guiará hasta el día de nuestra muerte. El Salmo 48 es un himno de alabanza que celebra la grandeza de Dios y la seguridad de encontrarnos con Él. Fue escrito como una exaltación de Jerusalén, pero su mensaje trasciende el tiempo. Dios es nuestra fortaleza, nuestro refugio y nuestro Rey eterno. En el verso 1, el salmista empieza exaltando la grandeza de Dios, la ciudad de Dios, Jerusalén. Y no era especial por sus murallas o por su ubicación, sino porque Dios habitaba en ella. Nuestra seguridad no proviene de nuestra situación, sino de la presencia de Dios en nuestras vidas. Tampoco proviene de tu nacionalidad, sino de la presencia de Dios en tu vida. Esa es tu seguridad. Dios no es solo parte de tu historia, Él es tu historia. Tu vida encuentra propósito en Dios. Hoy, esa ciudad de Dios somos nosotros, su pueblo. Así que vivamos conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. El verso 3 dice: Dios mismo está en las torres de Jerusalén, dándose a conocer como su defensor. Entonces, los reyes enemigos se unieron para atacar, pero cuando vieron la gloria de Dios, se llenaron de pánico y huyeron. Esa imagen nos recuerda que Dios pelea nuestras batallas. Cuando el enemigo se levanta contra nosotros, nosotros no debemos temer, porque Dios es nuestro defensor. No temamos la tormenta, porque Dios es tu refugio en medio de ella. Si tú sientes miedo o incertidumbre, recuerda esto. No hay nada que pueda derrotar a aquel que está firme en Dios. Y por último, el verso 14 me encantó. Pues así es Dios. Él es nuestro Dios por siempre y para siempre. Y nos guiará hasta el día de nuestra muerte. Dios es nuestro guía eterno. Este versículo es un ancla para nuestra fe. Dios no es solo Dios en los tiempos buenos, sino también para toda la eternidad. No importa lo que enfrentemos hoy, Él nos guía hasta el final. Cuando no sepamos qué hacer, confía en Dios. Su dirección siempre es mejor que tu incertidumbre. Y por último, Proverbios 10:26. Los perezosos irritan a sus patrones como el vinagre a los dientes o el humo a los ojos. Este proverbio usa dos imágenes muy vividas: el vinagre, que irrita los dientes, y el humo, que causa incomodidad a los ojos. Ambas experiencias
son molestas y desagradables. Y así es una persona perezosa para quienes dependen de ella. La pereza es una carga para los demás. La pereza no solo afecta a quien la practica, sino que también perjudica a los que lo rodean. Un trabajador irresponsable genera frustración, estrés, desconfianza para su equipo. Dios nos diseñó, pero para trabajar con excelencia, no para dar excusas. Cuando evitamos el esfuerzo y la responsabilidad, no solo nos perjudicamos a nosotros mismos, sino que también dañamos nuestra credibilidad y las oportunidades que Dios nos da. Así que la diligencia honra a Dios. Si la pereza es una molestia, la diligencia es una bendición. La Biblia nos llama a trabajar con excelencia y compromiso en todo lo que hacemos. Colosenses 3:23 dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Yo creo que Dios bendice la excelencia, porque Él mismo es un Dios de excelencia. Así que hoy es un buen día para decidir vivir con diligencia, con excelencia, con propósito y eliminar la pereza de tu vida. Día 64, check. Y antes de terminar, quiero enviar un saludo muy especial a quienes están celebrando su cumpleaños hoy, 5 de marzo. Feliz cumpleaños para Katia Chauca de Chimbote, Perú, para Edu Ramos de Pachuca, México, para Valdemar Morales en Los Ángeles, California, para Lili Chacón celebrando sus 50 años, que Dios te bendiga, para Gabriela en Bogotá, Colombia, para Catherine Medrano en Guaral, Perú, para Elvira Serrano Gutiérrez, para Ruth Guisao Cantero en Medellín, Colombia, para Antonella, que hoy cumple 5 años, eres un regalo de Dios para tus papás. Gracias, Andrea, por hacerme parte de esta celebración. Saludos hasta Armenia, Colombia. Y también quiero enviar un saludo especial para Jason Granados en Medellín, Colombia, para Guadalupe Ortiz en Esteli, Nicaragua, para Martín Rendón Carvajal en Medellín, Colombia. Y damos gracias a Dios porque Janet Guadamus ha sido restablecida en su salud. Hemos estado orando con Silvia Mora por esto y celebramos juntos la fidelidad de Dios. Yo creo que Él sigue obrando milagros y creo firmemente que muy pronto tú serás el próximo en contarme un milagro. Si quieres que te envíe un saludo en el podcast, escríbeme, pero en mis redes sociales. A veces no alcanzo a leer todos los comentarios a tiempo, pero quiero seguir conectando con ustedes y orando por sus vidas. Nos encontramos en el próximo episodio. Dios los bendiga. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.